pequeñita parroquia, ayudando a los chicos extranjeros que vienen aquí a Bilbao, pues que todavía no tienen muchos conocimientos del idioma, a ayudarles un poco a sentirse más cómodos con yo es que desde el primer momento en que vine tenía claro de que me iba a gustar muchísimo y no me ha decepcionado para nada. Tengo un poco de libertad a veces cuando doy yo las clases, a veces pues viene Carmen, que es con la que yo estoy, pues también estamos las dos juntas, pero al final son ellos los que guían la clase, te hacen preguntas o así, entonces pues al final siempre hay diferentes maneras de enseñarles, no es escoger un libro y así, que al final imagínate estar en un país solo, has venido por problemas, has venido de una manera difícil, estás tú solo en este país, no entiendes nada, que haya siempre alguien que esté ahí intentando apoyarte, ayudarte, al final yo creo que se agradece. Y yo lo pienso, yo imagino estar en esa situación y me gustaría mucho que me ayudaran entonces. Creo que sí es algo. Pues que todo el mundo tiene ganas siempre de aprender y que de todas maneras, aunque muchas veces nosotros mismos pensemos, joder, pues esa persona es extranjera y desconfíes de ellos, luego realmente conoces su historia, sabes quiénes son y dices, joder, te sientes luego contigo mal porque habías prejuzgado o lo que sea. Aquí aprendes muchísimo a conocer a la gente en ese sentido. Siempre me dijeron, desde que les comenté que había un PES en el colegio, un proyecto de educación social, dijeron que tenía que ir, que me iba a llenar muchísimo y claro, yo al principio digo, joder, pues no sé si tendré tiempo, pero es que de verdad hay que sacar tiempo porque es una experiencia que de verdad que gratifica. Y claro, siempre que les cuento, pues sí que me dicen, ves, no sé qué. Y al final sí, que de verdad es muy gratificante, muy bonito. Al principio estaban un poco, ya te digo, como el resto de la gente, desconfían, joder, vas a ir a esos sitios con gente extranjera, mira que no te vaya a pasar nada, ten cuidado, con los móviles ten cuidado con así. Y claro, yo al principio digo, joder, pero ¿por qué tanta desconfianza? Luego sales de aquí y dices, pero si son gente normal y corriente, que tienen sus vidas, tienen su historia, tienen su... como tú, como yo. Entonces, al final, siempre que me preguntan en casa, oye, ¿qué tal en el PES? Pues siempre les digo lo mismo, que una gozada, una pasada y que nada de lo que la gente pudiera pensar, nada negativo. Te hacen sentirte bien luego contigo misma. Es como, eres importante para ellos de una manera u otra. Todos los días, incluso desde el primer momento en que vienes, te preguntan qué tal. Y yo creo que solamente con preguntarte eso, o cuando has faltado, decir, oye, ¿dónde has estado? Como que ya están de manera indirecta como agradeciéndote tu presencia, de que estés ahí todos los días, cuando te hacen una pregunta te dicen, joder, gracias, después de que se la respondas. Y a la hora de la salida, siempre, o sea, oigo gracias miles de veces. Me parece que hay como un montón de fraternidad, siempre intentando ayudar al resto y que no solamente son ellos los que aprenden, sino que nosotros mismos también aprendemos mucho sobre la gente que viene aquí a pues, practicar el español. Todos tenemos algo que aprender del resto, entonces también de valores humanos. Se pierde muchísimo sin estas experiencias. Para ayudar a ser más humanos.